Vivimos cada instante. GDS Radio Mar del Plata. Porque juntos es mucho mejor. GDS Radio Mar del Plata. Junto a la radio. GDS Radio Mar del Plata. Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata, los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. A través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito. Hola, muy buenos días. Monona Gainza. Buen día, audiencia. Y quien les habla, Ana Buoso de Bretones. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte, por compartir este tiempo con nosotros desde el control y un cariño para vos, como todos los sábados, y toda tu familia. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 4 del corriente a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, calle Güemes sin número entre Alberti y Rawson. Teléfonos fijos 0223 482 0964 495 3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223 689 0647 423 5933 568 8205 550-6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223-5400-399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 11 del corriente a las 20 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com, www.cronosmdq.com, o bien descargar la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos
de tablet y celulares. Y te invitamos a descargar en tu TV la nueva aplicación de radio e imagen. Nos encontrás como GDS Radio TV en todos los televisores del mundo. Sábado 2 de mayo de 2026, programa 1263 de Dialogando con la Vida. Y llegamos a los saluditos y a los agradecimientos y seguimos recordando este último programa, esta celebración de los 24 años. Vamos a saludar y agradecer, como dije, pero aparte, parte de todos los mensajes que hemos recibido, porque realmente son infinitos, porque bueno, a través de GDS Radio y encima con el acompañamiento de nuestro querido Guillermo, director, compañero, amigo, bueno, todo, ayudador. Celebramos estos 24 años saliendo al aire en nuestro programa radial. Yo creo que desde el 3 de diciembre del 2022, cuando iniciamos este tramo de recorrido en la radio con Guillermo, hemos tenido varias ocasiones para celebrar, entre comillas, con mayúscula, algún acontecimiento y sacar, hacer exteriores, ¿no? Sacar a la calle el programa, en el sentido de que nos reunimos con muchos de nuestros amigos integrantes de la Escuela de Vida. Y es tan reconfortante, porque las historias de vida ya las conocemos, pero la entrega, el interés, la emoción, el acompañamiento de cada uno de las personas conocidas por nosotros, por supuesto, que puede formar parte de ese programa, diría un amigo común de Elio Aprile y mío, Eduardo Pellegrini, es un regalo para el alma. Realmente nos reconforta, nos da fuerza, nos da entusiasmo, nos da la ocasión de darnos cuenta de que no nos acostumbramos a escuchar historias de vida, porque esas historias tienen como digamos, una proyección, nos retrotrae a los primeros momentos de la llegada a la escuela y a lo largo de tantos años, porque tenemos mucha antigüedad en la permanencia en la escuela, cómo hemos podido capitalizar un sufrimiento no buscado y lo que para mí es medular, volcarlo hacia los demás. Así que la generosidad, como hemos dicho siempre y seguiremos diciéndolo, de Guillermo, de acompañarnos, de dejar su lugar de trabajo físico para venir a estar con las chicas, Roberto. Después se agregó algún chico, pero lo hace dinámico, lo hace rico, lo hace auténtico, hay un lindo ambiente, hay café, hay tortas y demás, pero gracias por esa disponibilidad que tiene, ¿no? Bueno, Guille, ahí está nuestro saludito y agradecimiento. Vamos a continuar, vamos a saludar a Romina del barrio San José, a Beatriz de la Zulema, a Antonella de Chauvin. También vamos a saludar a Adriana, Marcela, Mónica, todas ellas del centro, a Sonia de la Perla, Carolina de Camet Norte, Norma y Brando de Libertad, Elsa y Eduardo desde Florencio Varela, Eduardo de Quilmes, Alejandra de San Telmo, Chuchi y María Catanzaro de Zona Norte, Gladys, que nos escucha en esta oportunidad desde La Plata. Bueno, gracias Gladys por estar. Claudio y Viviana de Puerto Iguazú, María Belén e Irina de Córdoba, Mariana desde Concordia, Entre Ríos, Lorena de Tigre, Melina de Ciudad de Neuquén. Veamos qué recorrido, ¿no? Por todo el país. Neuquén, viajamos también a Chile y saludamos a Isabel, a Ingrid,
a Rocío, Suni y Luisa, Berenice, que está siempre presente desde Querétaro, México, a Mara desde Lima, Perú, a nuestra querida Cris Henao desde Cali, Colombia, que también estuvo presente con su llamado telefónico. Muchísimas gracias. Saludamos a Jorge y Vanessa Genkowski, que volvieron a la sintonía desde San Bernardo, Chile. Ellos nos dicen felicidades por estos 24 años. Muchas gracias. Tenemos saludos también de conductores colegas. Jorge Marín, de Misceláneas, Belén y Pedro, del programa Semillas por el Aire, Alberto, de La Cocina de Beto, Marta y Rosana, de Arte con todos los sentidos. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. El doctor Roberto Mucci, que nos dice muchas felicidades por estos 24 años. Envío un cariño muy grande a Ana, a vos Susana y a todo el grupo de padres de la Escuela de Vida. Abrazo. Gracias Roberto, siempre estás en nuestro corazón. Betty Buenahora dice: hola amigos queridos, felices 24 años del programa de radio que ustedes llevaron adelante en una fórmula perfecta y que fue excelente escucharlas porque hizo tanto bien a nuestros corazones y a la comunidad. Ana, Susana, Monona y tantas otras personas que colaboraron con el programa. Gracias de todo corazón. Rodolfo Mendiola, Quijote para nosotros, nos dice muchas felicidades por los 24 años en la radio. Hermoso programa. Me encantó verlas, están todas muy lindas. Tenés que ir, Rodolfo, al oculista. Un abrazo grande a Anita, a vos Susana y a todos los que forman el equipo. Felicitaciones. Gracias Guille por transmitir el programa en directo. Bueno, fíjense, hasta nos ven lindas chicas, ¿eh? Tony Domínguez dice: muchas felicidades querida familia. Nancy, que estuvo presente, dice: hermoso encuentro lleno de luz. Mariana Cornelice dice: qué sorpresa tan grata. Es una alegría muy grande verlos juntos en el programa de la radio. Me encantó. Felicitaciones por los 24 años consecutivos de radio y muchas gracias por todo lo que hacen para ayudarnos a continuar en la vida y a no bajar los brazos. Las abrazo con todo mi corazón. Gracias, Mariana. Teresa García, toda una exclamación. ¡Qué orgullo! ¿Cuánto tiempo? 24 años, una barbaridad. Una barbaridad. ¿Cómo pasó el tiempo? Yo colaborando siempre como puedo, aunque sea desde mi teléfono. Felicitaciones. Acá tenemos que decir, ¿no es cierto, Ana, que Teresa fue una de las primeras auspiciantes que tuvo este programa, la Taberna Vasca? Incondicional durante muchísimos años. Yo vivía a 2 cuadras de Taberna Vasca, o sea que conocí el lugar mucho antes de hacer el programa de radio. Teresa es exquisita, realmente como persona, es una chica para nosotros con mucha entrega, muy auténtica, muy leal, muy sencilla e incondicional, ¿no? Porque después de tantos años sigue estando en contacto con nosotros. Un cariño enorme, Teresa. Bueno, Teresita, muchas gracias por seguir acompañándonos. Kitty, de Santa Cruz, Bolivia, dice: muy bonito, muchas felicidades y gracias por entregar su tiempo para los demás. Bendecida semana. Tini Ragone, desde Tucumán, felicitaciones dialogando con la vida. Norma, del barrio 2 de Abril, felicitaciones, qué equipazo. Toda mi admiración por sus valores y por transformar con su ejemplo y perseverancia. Un abrazo, son increíbles. Gracias por su tiempo y enseñanza. Bueno, muchas gracias, Norma.
Darío, un amigo, dice: no menos que felicitar a usted, a todo el equipo y a todo el grupo, a toda esa gente que hace este programa que va más allá de un programa. Los abrazo a todos. Bueno, como estos hay infinidad de saludos en todo tipo en las redes, ya sea por Facebook, en la Escuela de Vida, bueno, todos. Así que queremos agradecerles y decirles que sabemos que queda mucha gente sin saludar, porque, insisto, han sido infinitos los saludos. Pero en el transcurso de cada programa los vamos a ir mencionando y vamos a ir agradeciéndoles. Así que muchísimas gracias. Sí, en los recreos, como yo digo, cuando cortamos el bloque y hay algún tema musical casi que acopla muy bien a lo que dijimos, a lo que estamos diciendo, y me refiero especialmente al recreo del último programa. Nos remontamos, por supuesto, al primero, al segundo programa, de domingo a la tarde, en donde siempre había la presencia de uno o dos papás o mamás, que se iniciaba como nos iniciábamos nosotros frente a los micrófonos. Haciendo referencia un poco a esta tarea tan hermosa que hace Monona, son todas puntadas que hemos dado a lo largo de tantos años. Hemos hilvanado y después cosido una relación con los demás, con los oyentes. Acá tenemos la comprobación por los llamados telefónicos y los mensajes escritos también, y de voz, ¿no? Pero antes teníamos mucha fe, sabíamos que nos escuchaban. Y yo creo que tanto en esos primeros años como en estos años de adultez, por un programa de 24 años, ya es un programa que ha cumplido la mayoría de edad, tenemos el mismo entusiasmo en la costura, en la alta costura. Vamos hilvanando primero en la previa, a ver qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, especialmente cuando hacemos referencia a programas que ya hemos hecho. Siempre le agregamos algo, un hilo más resistente para que la costura sea perdurable. Y ha sido perdurable porque nos encontramos o nos acordamos de detalles de programas sin fecha. Te acordás y ahí vamos, con la memoria hacia atrás y valorando, dándonos cuenta lo valioso que significó, valorando lo valioso. Perdonen la expresión así que es muy redundante, pero hay que saber valorar también lo que es precioso, lo valioso. Y bueno, pusimos en juego un montón de dificultades, de situaciones, de disponibilidad de horarios, pero después salíamos henchidas, llenas por lo menos de satisfacción, es decir, un programa que nos gustó, porque decíamos, un programa, después comentábamos, falló en esto, falló en otro, una cuestión íntima, ¿no? De cocina, pero quizá no falló lo que nosotros hacíamos y hacemos hasta el día de hoy en cada programa después de emitido. Si bien nos esforzamos muchísimo para que salga cada día mejor, como dice Ana, pero siempre hay pequeños detalles para mejorar. Es la autocrítica, exactamente. Nosotros hacemos autocrítica. Pero pasado el tiempo, en todos estos mensajes que hemos recibido, creo que en el fondo hay un denominador común, que es reconocer esta tarea que hemos hecho durante tantos años. Hoy somos la cara visible nosotras, pero siempre reiteramos que por aquí han pasado muchos compañeros. Es una cuestión de tiempo para uno y para otro, ¿no? Pero acá, en estos mensajes que recibimos, insisto, está este común denominador de reconocer la tarea. Y a nosotros nos satisface el ver que toda esta gente que está en sintonía, si reconoce es porque también lo ejercita, el trabajo hacia el otro. Nosotros vemos el trabajo hacia el otro. Nada puede quedar en nosotros, si no tendría sentido. Y esto realmente es gratificante. Así que
de mi parte yo sigo agradeciendo, ¿no? Que podamos corroborar, que podamos sentir ese acompañamiento, ese calor y que vamos por el camino correcto, por decirlo de alguna manera. Los objetivos valen la pena. Yo creo que cada programa que hacemos, que vamos silvanando, como dice Ana, tratando de perfeccionar un poquito o de cometer menos errores, el programa, la gente que las acompañó a ustedes desde que comenzaron hace 24 años, la repercusión que tiene hoy en día el programa a nivel nacional e internacional con GDS Radio, yo creo que todo eso a nosotras nos estimula para que cada día que hacemos el programa es tratar de dar lo mejor para los demás y también la satisfacción nuestra del logro con semejante cantidad de mensajes que a cuánta gente estamos llegando. Claro, porque indudablemente no necesariamente los oyentes han pasado por una situación límite, ¿no? Pero así como se viene expresando desde, creo, varios programas y se dijo el sábado pasado la importancia de la logoterapia en el ámbito educacional, institucional, es innegable que todo esto se debe a ese marco teórico existencial de la logoterapia de Viktor Frankl y de Paco Bretones, que lo bajó al hombre común de la calle. Entonces, tenemos como una garantía que depende de nosotros, que se quede como una teoría válida, porque es válida, o aprovechamos el raro privilegio para tamizarlo por nuestra vida, por nuestras actitudes, por nuestras respuestas y así enriquecernos. Y dar la posibilidad de que otros, entre comillas como yo siempre, se aviven a vivir intensamente la vida como supremo valor. Estamos comprometidos con la vida, con nuestra vida misma, con esta tarea que no es trabajo, es misión, es hacernos cada vez mejor persona, como lo decimos en la presentación del programa, y alejarnos de la condición de enfermos a causa de, no solo de la muerte de un hijo, sino de cualquier inconveniente o tropezón que tenemos en la vida. Tendemos a identificarnos con eso y no debería ser así. Guillermo, nos gustaría si mandaras al aire un mensaje de Teresita que hace referencia al programa que emitimos con Paco Bretones y con Joan Cunil, porque ha dicho, como siempre, cosas muy importantes. Paco siempre insistía en que él no pretendía ser modelo de nadie, pretendía ser estímulo para que cada uno descubriera sus potencialidades y las pusiera en acto. Y creo que no se puede, entre comillas, trasplantar la propia experiencia a los demás, aún con la certeza de que podría servirles para los otros, ¿no? El camino lo tenemos que recorrer teniendo en cuenta que adelante hay tiempo cronológico, pero como vos bien decís, Teresita, lo importante son las huellas. Si después de muchos años nos seguimos acordando de personas que han marcado nuestra vida a lo largo de mucho tiempo, de muchos años, ya sea por convivencia, por relación, por encuentro, quiere decir que las huellas de esa o de esas personas son improntas muy profundas. Y tenemos la capacidad de poder verlas y sacar las propias conclusiones. Y eso depende de la actitud que tenemos de tomar la vida como tarea o como misión, así como lo trata Paco en el libro, es el título de uno de sus libros. Muchas veces hablamos, el trabajo es agotador, es cansador, nos trae problemas desde lo físico, desde lo psicológico, y no nos damos cuenta que si rescatamos la posibilidad de trabajar como medio para poner al alcance de
todo lo que uno sabe y puede, no negaríamos el trabajo y el fastidio y las dificultades, pero llegaríamos a la conclusión de que soy humano y valgo para mí y para los demás. Esa apertura que tenemos de los valores de experiencia, de vivencia, el asombro, ver un amanecer, un atardecer, crecer una planta, bueno, cada uno tiene una gama de posibilidades, siempre y cuando tenemos la actitud y después sabemos lo que significan los valores de actitud. Lo expresa muy bien Teresita. Además, Teresita tiene esa manera de decirlo. Es una poetisa, recita, llega, pero convence, porque ya tiene una historia de trasfondo, tiene una historia de vida que la hace convincente. Así que, Teresita, gracias por tu aporte, por tu cercanía, y seguimos en contacto a través de la radio. Sí, y en este mensajito también se refiere ella a este testimonio de Juan Cunil con respecto a esa tarea, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Como puedes, Juan, y también recuerda a María de los Ángeles en esa tarea que hicieron, y cómo vemos ahí la esperanza, a pesar de si uno lo decide, si uno lo elige. En ese testimonio de Juan Cunil han puesto el autodistanciamiento en práctica, el desapego, pero fundamentalmente lo final y más importante, todo fue a partir del amor, desde que uno comienza como individuo hasta toda la vida que fueron forjando en la familia. Y el respeto entre todos los integrantes de la familia, con hijos adolescentes que perfectamente podrían rebelarse, quedarse al margen, cuestionar a los padres, y ha habido una común unión para un fin que realmente formó parte de su vida y seguirá formando parte de su vida. Y que además Juan recalcó muy bien que ellos, el haberlo escuchado a Paco en las clases de logoterapia, a ellos les cambió la vida. A partir de ahí comenzaron su proyecto de vida de una manera diferente. Y creo que hasta el día de hoy y en el futuro van a ser siempre referentes de vida. Yo sí creo que hay personas hechas a la medida, de esas que llenan el alma, de esas que curan heridas. Yo sí creo que hay amores para toda la vida, con boleto de llegada y sin boleto de salida. Creo en las mariposas que siento cada vez que me miras. Creo en lo fácil que se me hizo quererte. Creo en la buena suerte desde que te conocí. Creo que al destino nunca se le escapa a nadie. No creo en casualidades. Y si tú llegaste a mí, fue pa' quedarte, fue pa' quedarte, fue pa' quedarte aquí. Creo que contigo se inventaron los suspiros, una vida sin tu beso, yo ya no me la imagino. Esto que tenemos no se ha visto en otro lado. Quiero que seas mi presente, mi futuro y mi pasado. Creo en las mariposas que siento cada vez que me miras. Creo en lo fácil que se me hizo quererte. Creo en la buena suerte desde que te conocí. Creo que al destino nunca se le escapa a nadie. No creo en casualidades. Y si tú llegaste a mí,
fue pa' quedarte hasta que los grandes amores nos tengan que rendir honores, hasta que se acaben las flores o cambie de color el sol, hasta que la piel se nos arrugue o sean de algodón las nubes. Sé que si llegaste a mí vas a que se acaben las flores o cambie de color el sol, hasta que la piel se nos arrugue o sea de algodón las nubes. Sé que si llegaste a mí vas a quedarte. 494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida. J&B Pañalera. Especializados en higiene para adultos, jóvenes y bebés. Pañales para adultos elastizados. Apósitos. Ropa interior descartable. Refuerza pañal. Zaleas descartables. Variedad y calidad. Atendido por sus dueños. Te esperamos de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16:30 a 20 horas. Sábados de 9:30 a 14 horas. Consultas al 223-565-7135. J&B Pañalera, Avenida Libertad 4434. J&B Pañalera. Hoy es un programa especial para todos nosotros. Queremos comenzar recordando al doctor Francisco Bretones, a 13 años de su desaparición física. Todos nosotros decimos a nuestro querido maestro Paco. Como dije, ayer se cumplieron 13 años de la desaparición física del doctor Francisco Paco Bretones y reiteramos, nuestro querido Paco. Con el paso de los años, el sentimiento de esa ausencia se vuelve cada vez más presente en nosotros y deseamos compartir con ustedes las palabras expresadas en aquellos primeros momentos. Hablar de Francisco Paco Bretones es decir que en un momento de nuestras vidas encontramos a un maestro, a un cultor de la palabra, tan capaz que con un solo concepto transmitido supo poner un bálsamo a nuestros pesares. Con su potente voz hizo llegar a nosotros sus reflexiones logoterapéuticas. Si a la vida a pesar de todo, nadie vendrá, la fuerza indómita del espíritu, las 4 S, salir, servir, sentido y sabiduría, entre otras, y aún siguen resonando en nuestros corazones. Hablar de vos, Paco, es decir, maestro, educador, provocador, revolucionario, pasional, entusiasta, contagiador, caminante, modelo de humanidad. Caminante que dejaste huellas profundas, modelo de trascendencia y humanidad. Llevaste a la acción todo lo que pregonabas. Trascendiste en el amor y así lograste que tu existencia fuera realmente vida. Querido Paco, ejemplo difícil de imitar. Dice Víctor Frankl, la finitud de la existencia no puede anular el sentido,
por un simple motivo, porque en el pasado no hay nada que pueda perderse en forma irrecuperable, sino más bien todo se encuentra preservado. En el hecho de ser pasado, entonces, todo se encuentra resguardado y salvado ante la finitud. Lo que hemos obrado y creado, lo que hemos vivenciado y vivido, lo hemos salvado al ser pasado, y nada ni nadie puede hacerlo desaparecer del mundo. Por eso, aunque físicamente hace 13 años que ya no estás entre nosotros, pervivirás por siempre. Gracias, gracias, gracias. Integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos y alumnos del Centro de Estudio de Logoterapia Viktor Emil Frankl de Mar del Plata. El doctor Roberto Juan Mucci también quiso estar presente con su palabra. Vemos partir a una persona que ha hecho de su vida una misión existencial de difusión de la logoterapia, de los valores, de la logoactitud, de la humildad y el servicio. Paco fue, y lo seguirá siendo siempre, un faro de sentido de nuestras vidas y del ejercicio de profesión, como lo fuera Viktor Frankl, quien seguramente allí arriba lo recibirá con los brazos abiertos. Creo que esto nos ha movido a todos y es el sentir de cada uno de nosotros que nos emociona y que realmente por momentos nos corta la voz. Estos comentarios y esta publicación automáticamente surgieron el sentir de muchísima gente. Voy a compartir 3 o 4 para que veamos este común denominador que se produce año a año. María Inés Gamás dice: aquí sigue con nosotros en nuestra mente y nuestros corazones. Paco es nuestro mentor, siempre estará aquí. Besos al cielo, donde seguro estarás dando una gran charla. Ricardo Campaña dice: gracias, Paco, por todo lo que nos enseñaste, sobre todo a aceptar la realidad y buscar un sentido al resto de nuestras vidas. Juan Ángel Melusi de Balcarce dice: siempre presente su sabiduría y sus consejos. Un grande. Mirta Genine: inolvidable Paco, siempre en mis mejores recuerdos. Un abrazo a su familia y amigos. Mirta Raquel Peralta: siempre Paco estará en nuestros corazones. Mercedes Velardes dice: nunca te olvidaremos, nunca. Bueno, y así infinidad de mensajes. Muchas gracias a todos. Y ahora, Guillermo, por favor, quisiéramos escuchar los mensajes de voz. Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Dialogando con la Vida. Soy el doctor Roberto Juan Mucci del Centro Bonaerense Logoterapia por Amor a la Vida, y quiero en el día de hoy, sábado 2 de mayo, recordar, en ocasión de ayer, 1 de mayo, haberse cumplido 13 años de la trascendencia, de la partida de nuestro querido maestro, el doctor Paco Bretones. Recordarlo no solamente con el pensamiento, con el afecto, sino también con la continuidad en el lineamiento de trabajo, en la siembra de valores, en la continuación de la difusión del mensaje frankliano.
En mi caso personal, he conocido tanto a Paco Bretones como a Ana allá por comienzos de los 80, creo que en 1980, y después ya en 1982 empezaba a participar en las actividades que realizaran en el Centro Cultural General Porredón. El impacto en mi vida personal, como ser humano y como profesional, fue grandísimo. Cuando vi la fuerza, la vehemencia, la convicción con la cual Paco transmitía sus mensajes, y además cómo lo hacía llegar de modo accesible, claro y penetrante en todo el auditorio. Realmente era una revolución cada encuentro. O sea, nada pasaba desapercibido. No era una simple exposición, cada una de ellas, sino que era una interpelación a la vida que cada uno venía llevando. En cada encuentro uno salía conmovido y cuestionado, ¿verdad? Y con la pregunta, ¿y yo qué haré con esta nueva orientación psicológica, con este nuevo camino, con este nuevo modo de ser en el mundo? Realmente, si tengo que poner una imagen, además de maestro, testigo, testimonio, yo creo que pondría la figura del despertar. El despertar. Paco cumplió esa función de ser despertador de conciencia, de responsabilidad, de libertad, de dignidad, de buscar un sentido en la vida, de animarnos a asumir el coraje y la audacia de vivir, el despertar. El despertar. Nadie se iba sin ser sacudido en su interioridad acerca de ¿y qué espera de mí la vida? Realmente ese impacto me duró hasta el día de hoy. De hecho, todas las actividades que en la zona oeste de Gran Buenos Aires venimos realizando continúan con el espíritu de Paco. Esto de llevar la logoterapia al hombre común de la calle, al hombre de carne y hueso, el hombre real, y acompañarlo en el modo de aplicarlo a su vida cotidiana. Desde el mensaje, el tipo de mensaje, la modalidad y también la generosidad con la cual compartía su saber, muy lejos de, bueno, no quiero entrar en polémicas con otras corrientes u otras personas, pero muy lejos del mercantilismo que a veces uno ve en muchos lugares y personas. No había nada de esto en Paco. No era un producto a vender, sino que era una vida a proponer. Y con esto me quedé, con la vida a proponer. Y bueno, uno lo va tratando de seguir y de replicar sus enseñanzas. Hay un antes y un después de su presencia, y yo creo que la mayoría de quienes lo han conocido podrán dar testimonio que cada uno experimentó un antes y un después en su vida personal, para bien, como compromiso con la propia existencia, pero un compromiso desde el afecto y con alegría. Por eso vaya mi reconocimiento, mi tributo, mi afecto, mi agradecimiento a este gran ser humano que es un fiel seguidor de Viktor Emil Frankl, el doctor
Francisco Bretones. Gracias. Ayer se cumplieron 13 años de la partida de Paco. No podemos hablar de ausencias. Él no se fue del todo. Vaya, sí se fue. No se fue. No. Él es una presencia constante. Su legado fue tan grande, que sigue moldeando a todos aquellos que tuvimos el gusto de conocerlos, de leer los libros, los 4 libros que dejó, que son para tenerlos siempre a mano, siempre, y no son para leerlos y dejarlos, son para tenerlos, agarrarlos un día, agarrarlos el otro. Ahí está Paco con sus convicciones. Él no se irá nunca. Hay personas que nacen para no irse nunca. Paco fue uno de ellos. Realmente no sé de qué manera expresar mi gratitud por haber tenido la suerte, el privilegio de conocerlo un breve tiempo, brevemente, pero conocerlo. Lo conocí en Renacer, siendo Renacer. Y después lo conocí en las charlas, en La Matanza, ya en Escuela de Vida. ¡Qué genio! ¡Qué genio! Era bajo de estatura, pero era un gigante. Bueno, ¿qué más puedo decir de Paco? Todo lo que diga es poco. Su luz nunca se apagará. Él lleva una luz que va más allá de la vida misma. Así que puedo decir gracias, Paco, por todo lo que nos dejaste. Gracias. Y gracias a todos ustedes por tener viva la presencia de Él. Y nadie muere mientras es recordado de la manera que lo recordamos todos. Así que gracias a ustedes por este programa. Gracias a todos, a las chicas, a todas, a Guillermo, a todo el equipo de Dialogando con la Vida. Soy Teresita de San Miguel. Bueno, chicas, buen día. Hoy yo quería dejar un mensajito para recordar el aniversario de Paco, nuestro querido Paco. Quiero recordarlo a nuestro querido maestro, el doctor Bretones, para nosotros Paco, que tuvo la valía de formar este grupo de mutua ayuda para padres con hijos fallecidos. Él, la verdad, que nos enseñó a vivir de otra manera, nos enseñó a seguir adelante, a apostar a la vida. También decía que qué importante era salir de uno, o sea, de mirarse su ombligo, para ver al otro y ayudar al otro, y creo que de esa manera encontrábamos sentido a la vida. Gracias a su legado vive hoy en cada uno de nosotros. Todas esas palabras que él decía quedaron grabadas en nosotros. Por eso te lo recordamos con tanto cariño. Vas a estar siempre en nuestras vidas, querido Paco. Bueno, un beso, chicas. Las quiero mucho, ya lo saben. Buenos días, equipo de radio. Bueno, en esta fecha especial, un recuerdo para nuestro querido maestro, que siempre estará en nuestros corazones, y sus enseñanzas nos acompañan todos los días. Un abrazo para Ana, saludo para todos ustedes, las quiero mucho. Hola, buen día, chicas, ¿cómo les va? Saludo grande para todos. Yo quería comentar que Paco me enseñó a que se puede seguir viviendo, y de la mejor manera. Aprendí mucho de él, de todas las cosas que decía y hacía,
y bueno, le gustaba decir que un ejemplo para mí fue un super ejemplo. Así que eternamente agradecido a él, a Ana y a todos los integrantes de la escuela. Y a esas chicas que cuando él salió de esa reunión y dijo, voy a formar la escuela de vida en Mar del Plata, y lo siguieron, a ellas también gracias. Porque sin esas chicas tampoco nosotros hubiéramos encontrado un lugar a donde estar y aprender a vivir de la mejor manera. Saludos grandes para todos y eternamente gracias, Ana y Paco. Saludos. Ani, Susi, oigan, pues muchas felicidades, 24 años ininterrumpidos de Dialogando con la Vida. Oigan, pues extraordinaria obra, legado del doctor Bretones, y que ustedes pues continúan. Muchas felicidades, mi reconocimiento, y que siga adelante con el favor de Dios, llevando y encendiendo esta luz de sentido y esperanza en tantos padres y en tantas personas. Un abrazo muy cariñoso. En el día de su fallecimiento, recuerdo al doctor Bretones, comúnmente llamado Paco, como quería que le dijéramos. Brillante, adelantado a su época, vivió la logoterapia en su propia vida. Compartí más de 20 años en sus talleres de logoterapia. Hoy lo recuerdo con mucho cariño y admiración. Cariño a su familia, a sus amigos y a todos en general. Queridos amigos de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, Vinca y yo los acompañamos a todos ustedes en este trascendente homenaje a nuestro querido maestro, doctor Francisco Paco Bretones. Nunca olvidaremos a nuestro gran maestro impartiendo en la Biblioteca Leopoldo Marechal sus magistrales clases de logoterapia que recordamos con mucho cariño, dado el impacto positivo que las mismas dejaron en nuestras vidas. Sus enseñanzas permanecerán siempre con nosotros como un faro en la oscuridad. Son tesoros que siempre Vinca y yo atesoramos. Esta conmemoración a 13 años de su partida física es un acto de amor y respeto. Querido maestro, aunque ya no estás aquí, tu luz sigue iluminando nuestro camino. Paco querido, hace 13 años que partiste de este mundo. Un día 1 de mayo, el Día del Trabajador. Y vos fuiste un trabajador incansable ayudando a los demás, personas para que pudieran dejar de sufrir tanto por haber perdido un ser querido y ayudarnos a entender la vida con tu ejemplo. Recuerdo que llegué a la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos en el año 2000, después de haber perdido un hijo. Concurrimos a la misma con mi compañero Miguel. Recuerdo estaba destrozado y querías morir con él, pero cuando en las reuniones escuchaba todo lo que nos decías, comencé a sentirme mucho mejor y solo deseaba escuchar tus palabras, cuando nos hablabas de la logoterapia de Víctor Frankl. Y Miguel me dijo, Betty, este señor es el hombre de las respuestas para todo. Recuerdo nuestra primera vez que la persona que nos recibió y habló fue Susana del Vito. Y esa voz tan dulce que tiene, y nos habló con tanto cariño, que sus palabras fueron un bálsamo para mi corazón. Gracias, Susi querida. Conocimos a Ana, esposa y gran compañera del señor Francisco Bretones. También falleció mi otra hija, que me dejó 3 regalitos, un nieto y 2 bisnietos. Recuerdo que le dije a Paco, vos me salvaste la vida. Y él me dijo, la vida te la salvaste tú, mujer. En la escuela tenemos las herramientas y como eres buena alumna, las supiste usar. Paco querido, del lugar que estés te llevaré por siempre en mi corazón. Hola, buenos días a todas las personas que hacen Dialogando con la Vida, Ana, Susana, Monona, Guillermo. En primer lugar, habla Nancy. Quiero agradecer el haber tenido el honor de formar parte de
el programa de aniversario de los 24 años de Dialogando con la Vida. Con ustedes me siento en casa y no hace falta casi ni las palabras, simplemente verlos, escucharlos y sentir que son historias de vida entrelazadas, pero que les debo y nos debemos tantos años de haber salido adelante gracias a ustedes, a la Escuela de Vida. Y bueno, por supuesto, una gran alegría saber que el programa de radio sigue creciendo y sigue llegando cada vez a lugares más distantes. Bueno, y por el otro lado, en un nuevo aniversario del fallecimiento de nuestro querido Paco Bretones, realmente son personas que no se van, porque la vida de Paco es una vida llena de tanto sentido, de tanto propósito. Sembró tanto amor e hizo tanto bien y sigue haciendo el bien, porque afortunadamente su obra ha quedado en sus audios, en sus textos, en sus libros, en sus entrevistas y en cada uno del que tiene la fortuna de llegar a su palabra y a su obra. Así que Paco realmente es una ausencia física que sí nos hace falta escuchar esa voz en presencia, pero realmente es un legado y una vida infinita, Así que bueno, gracias a Paco, sus palabras y sus acciones han quedado para siempre en muchísimas almas que tuvimos el gusto de encontrarnos por el camino. Un gran abrazo a Ana, a toda la familia de Paco, que realmente son invaluables tanto como él. Un gran abrazo, los queremos y los necesitamos siempre. Buenas tardes, Dialogando con la Vida. Buenas tardes. Qué programa. No tengo palabras. Tendría que inventarlas para poder decir lo que siento. Valoro cada palabra, todo lo que dejaron, todo lo que dejó Paco, Juan y también María Ángeles. Qué comportamiento, qué pasaje por la vida. Cómo no valorar cada tramo que vamos haciendo, cómo no potenciarnos en nuestras debilidades, cómo no darnos cuenta todo lo que tenemos por hacer, tengamos la edad que tengamos y hayamos perdido lo que hayamos perdido, mientras tengamos nuestra propia existencia, cuánto tenemos por hacer y cuánta gente buena hay. Cierto que hay maldad en el mundo, pero hay tanta bondad, tanta gente buena que nos va dando ejemplo con su manera de caminar y de transitar en este paseo llamado vida. ¿Cuánto aprendemos de la logoterapia? Muchos caminan en la logoterapia sin saber que caminan logoterapéuticamente. Y lo hacen como deberíamos imitar y tomar por ejemplo esos caminos andados por otros, porque en realidad, ¿qué es la vida sino un sembrar para que otro vaya recogiendo? Este programa ojalá pueda servirles a muchos para poder caminar de esa manera,
de esa manera, haciendo, viviendo, siendo con el otro y ayudando, aún a pesar de los propios dolores, ayudando a vivir hasta el último momento de la existencia. El tiempo se gasta, la vida se gasta, la vida tiene un tiempo limitado, pero lo que no tiene límites es nuestra capacidad de amar. Y en cuanto amemos, en cuanto salgamos de nosotros para darle al otro, creo que al final de nuestra existencia podemos decir tarea cumplida. Muchas, muchas gracias por este hermoso programa. Muchas gracias. Los abrazo a todos, a todas, al equipo hermoso de Dialogando con la Vida. Y el corazón lleno de angustia, de profundo dolor, llegamos a la escuela de vida con el alma y el corazón lleno de angustia, de profundo dolor, de mucha bronca y tristeza. Nos recibió Paco y lo que más recuerdo de ese encuentro fueron sus palabras. Con su acento español nos dijo: no pregunten por qué. Y a partir de ahí, cada clase, Paco, Ana y todas las familias que compartían y entendían nuestra situación y nuestro dolor, nos enseñaron a empezar de nuevo, a ver a nuestra amada Evi como a un motor para seguir adelante y a cambiar nuestra pena por el orgullo de haber compartido su vida. Gracias, Paco, por la sabiduría, la palabra justa, la enseñanza fundamentada. Gracias por ayudarnos a seguir y a poder decir sí a la vida a pesar de todo. Mi recuerdo y mi afecto y mi reconocimiento por la vida y por la obra de Paco Bretones. Hoy, recordando a Paco en su aniversario de fallecimiento, agradezco haberlo tenido como amigo, compañero, maestro, y también que me haya mostrado el camino a seguir y sus herramientas. Él tenía el don de la palabra y sabía explicar qué era lo que había que hacer, que había que ponerse en movimiento, que no había que quedarse esperando nada, que la vida era esto, salir a encarar y a ver qué hacer con lo que nos está pasando. Eso lo aprendí hace 33 años y estoy enojada con todo ese aprendizaje, pero me sirvió mucho y esto es así, es una manera de entender que nos pasó esto, que fue una fatalidad y que tenemos que seguir con esa fatalidad. Podemos hacer un desastre de nuestra vida o podemos seguir en ella luchando y mostrando que se puede. Sí a la vida a pesar de todo. Paco, te tengo en mi corazón. Besos, Anita. Gracias, Paco. Soy María Inés. Sí, es compartir un sentimiento común y a veces las palabras sobran. Yo realmente admiré y admiro muchísimo a todas las personas que pueden expresar sus sentimientos, que pueden expresar sus sentir, sus emociones también, porque es un momento único, es una ocasión única y ustedes ya saben que yo a veces no puedo seguir con una idea, con un concepto, con un recuerdo, porque me emociono, hasta tanto que un día me planteé, ¿no? Digo, si no lo digo yo, lo que tengo que decir, en este momento pasa el momento y ya después no tiene ningún efecto, por eso a veces tomo la precaución de que voy a llorar, lloro un ratito, me bancan las chicas del equipo y la gente, y después sigo hablando, pero es tan sentido todo lo que acabamos de leer, que además todo este texto fue motivado o fue elaborado un día después de la muerte de Paco.
porque Paco falleció un miércoles y el sábado salieron al aire. Lo recuerdo Con mucha como gente, si fuera hoy. con muchas personas. Entonces, esta cuestión de 24 años ininterrumpidos está fundamentado. Y que pudieran haberse reunido algunos de los integrantes de la escuela y organizar y armar un texto tan real, tan lógico, tan sincero, tan cierto, tan verdadero, solo lo puede hacer alguien o pueden hacerlo las personas que se hundieron en el dolor más profundo, como es la muerte de uno o varios hijos, y puedan reconocer la tarea de un par que también se hundió en un momento y pudo poner fondo, tocar fondo y levantarse para irradiar un pensamiento como el de Frankl, que coincidía con esta situación límite como la nuestra, y apelar a la vida, a seguir viviendo. Entonces yo les agradezco en Susana a todo el grupo que estuvo en esa ocasión, pero que se reitera a lo largo de los años. Sí, vamos a decir que el programa ese salió al aire el sábado 4 y que, como dice Ana, realmente estábamos todos muy choqueados, muy dolidos, pero no solamente estábamos ahí los padres de la escuela de vida, sino que tuvimos a todos esos compañeros, alumnos del curso de logoterapia que hasta el día de hoy lo recuerdan y vinieron todos. Cada uno pasó por el micrófono y dijo lo que sentía, y eso nos ayudó a los que en ese momento estábamos frente al programa para poder seguir adelante. Todos ellos nos ayudaron, cada uno con su palabra y con su testimonio, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Así que a todos esos compañeros también muchísimas gracias. Cristina, a Norma, que ya no nos acompaña en este lugar, a Nelly Segalla, en realidad a todos. José Canales. Sí, José Canales, muchísima gente, inclusive que vino de afuera. Así que siempre muy, muy agradecidos. Nunca nos vamos a olvidar de ese día, a los 3 días del fallecimiento de Paco. Ese programa sí que fue único, especial y no se repetirá jamás. Bueno, ahora lo que a mí me aparece en este momento sobre lo que ustedes están contando, sobre ese programa tan especial que hicieron después del fallecimiento de Paco, yo tengo la sensación de que lo que ustedes hicieron fue lo que fueron aprendiendo a través de la logoterapia con Paco. Y yo no estaba en ese momento, todavía no me había pasado a mí, al año siguiente fue en el 2014, pero sí me da la pauta de lo que estoy diciendo, porque cuando falleció el esposo de Vivi, a los poquitos días ella estaba en las presenciales, contando lo que le había pasado. Lo mismo pasó con vos, Susana, cuando falleció tu hijo. Entonces, una persona de afuera que las pudo ver en ese momento con semejante dolor, dando su testimonio y tratando de que los demás pudieran abrazarlas, pudieran prestarle el oído en ese momento, acompañarlas. Yo creo que todo esto es obra de la obra en sí misma de Paco y Ana, desde la logoterapia llevada a la escuela de vida. Y creo que es la fuerza indómita del espíritu que ustedes pudieron internalizar en sus emociones. Cuando nosotros presentamos al grupo, a los papás que van por primera vez, papás o personas que pasan por la experiencia de pérdida,
una situación límite, una crisis existencial. Entre otras cosas decimos que no tenemos ni médicos, ni psicólogos, ni psiquiatras que sostienen el grupo, porque todavía hay gente que es incrédula, personas allegadas a nosotros que dudan de este estar bien, porque no pueden concebir que alguien esté entre comillas bien, o entero, o de pie, como a veces se usan esas frasecitas, a partir de lo que le sucedió. Y nosotros lo recalcamos justamente por el marco teórico existencial de Frankl, ¿no? Y nos sentimos mal y tenemos que ir al médico, ¿no es cierto, Susana? Esquema de hombre. Claro. Tenemos una crisis desde la psiquis, desde lo emocional, tenemos que ir al profesional, que a veces es muy controvertida porque ha habido experiencias que no fueron, digamos así, muy satisfactorias, en cuanto que el profesional, si no pasó por la experiencia de vida, tiene muy buena voluntad. Algunos sugieren el grupo o buscar ayuda por otro lado, y otros directamente, desde su concepción de persona, le dan otra interpretación. Todo es válido. No podemos pretender que, porque nosotros sabemos por experiencia que si estás en una reunión con gente que no te conoce y por casualidad sale el tema, sí, porque a mí se me murió un hijo, a mí se me murió dos, empiezan a mirarnos con cara espantada y no ven la hora de levantarse e irse, porque no se les ocurre seguir escuchando el mensaje. Y con los profesionales yo creo que también, y a mí también un médico me dijo, bueno señora, usted está mal, pero tiene 6 meses para elaborar la muerte de su nieto, 6 meses más para elaborar el dolor de su hijo, y otros 6 meses porque usted se acuerda de su hija. Entonces yo dije, no puedo pretender que este profesional de la salud no se ponga en mi lugar, tenga otra visión de la vida, de una persona que era como un manual inexistente. Claro, entonces, bueno, muchas gracias y nunca más. Claro. Acá también esto que vos comentás es respetable, cada uno tiene su forma. También que tiene que ver que nosotros decimos en la presentación que no somos enfermos a causa de la muerte de un hijo. Y esto es fundamental, poder escucharlo e internalizarlo, porque eso ahí ya dependería de nosotros, de cada uno de nosotros. Ahí se ve el esfuerzo por la comprensión de esto que se dice para luego poder poner en práctica. No somos enfermos, pero también desde la escuela nos dicen, pero si no estamos atentos a lo que nuestro cuerpo avisa, hasta lo que nuestra psiqui nos dice, podemos llegar a enfermar. Paco lo decía muy bien desde sus clases y también en las reuniones de la escuela de vida. Si alguien necesita ir a un profesional de la salud, médico, psicólogo y psiquiatra, elija lo mejor. Pero tengan en cuenta que la realización de la propia vida no se la puede poner en manos de nadie. O sea, no somos los que nos pasan cosas, pero desde lo que somos, ver esa mirada y esa actitud para poder dar una respuesta. En el libro La logoterapia es obvia, que es el primer libro que escribió Paco Bretones, y ustedes ya saben que el doctor Frankl le mandó una carta diciendo, valorando el contenido, hay muchos testimonios de cierres de curso, de testimonios que hemos, digamos, recabado para confeccionarlo. Y nos gustaría compartir justamente el testimonio de un médico, un gran amigo nuestro, de Hugo, para darnos cuenta de que no son fantasías, que no hay un adoctrinamiento desde la logoterapia, sino que hay una ocasión para contactarnos con lo que realmente somos. Bien, aquí está el testimonio de Hugo. Después de varios años de interesarme por la logoterapia, llego a conclusiones claves en mi vida, descubiertas por la logoterapia. Primero,
Como hombre quiero hacerme persona y esto lo consigo por mis actitudes ante la problemática diaria en mis decisiones ante mi familia y mis semejantes. Estoy más cerca de saber si lo que hago es un valor y lo que siento al realizarlo. Esto me ha dado más seguridad personal y tranquilidad espiritual. Segundo, como médico he llegado a comprender actitudes que antes tenía con los pacientes sin saber por qué las hacía. Hoy tengo fundamentos para aconsejar a mis pacientes y los resultados que tengo aplicando lo que me dice la logoterapia son muy notorios, porque veo que al enfermo que lo trato en su integridad como persona, se siente mejor y le ayudo a llevar su enfermedad o secuela de la misma, con más dignidad por haber tomado otra actitud ante ella. Siento en mí el gran cambio, con la actitud que tomo ante los hechos. Esto me ayuda y a su vez, lo más importante, puedo ayudar al otro, que es lo que vale. Marca indudablemente la diferencia entre tengo y soy, ¿no? Que un médico pueda tener, digamos, la postura abierta y humilde, creo, de revisar su propia manera de afrontar el tratamiento con los pacientes, y que ve la posibilidad de que esa persona es íntegra, las 3 dimensiones que nosotros ya sabemos, y valora, o mejor dicho, evalúa sus propias actitudes frente a alguien que está en desventaja, que es un ser vulnerable, porque va a su consulta. Realmente nos ratifica todo lo que decimos desde la teoría, ¿no? Entonces, cuando uno trata con esas personas, como hubo tantas, que constituyen el tramado de la propia vida, ¿no? Esos encuentros auténticos. Entonces la vida es riquísima. El granero del cual habla Frankel está lleno de experiencias, de encuentros, de consecuencias de haber dialogado, de haber confrontado, de habernos enfrentado con situaciones, incluso con personas, de revisar constantemente la vida, pero que mayormente nos ha servido a armar, como decía el doctor Castellá en las paradojas existenciales, ¿no? Nadie puede ser el mismo sin el otro. Ese tramado, ustedes que son tejedores, costureros, ese tramado tan cerrado. A ver vos, Susana, que son experta en tejido, tan auténtico, tan bien armado. Punto por punto. Con las relaciones de los demás. Sí, lo importante es que nos demos cuenta, por ejemplo, que todo esto que llevamos a la práctica, en este caso Hugo como médico, el ama de casa, el que cocina, todos nosotros, hablemos de nosotros como individuos. Cuando nos hemos adentrado en el conocimiento de la logoterapia, cada uno puede hacer su elección, ¿no? Y mucha gente inclusive nos dice, ustedes con la logoterapia, qué bien, pues vos no tenés problemas, vos ves todo color de rosa. Sos fanática. Entonces, sí, sos fanática, tenés una visión romántica de las cosas y de la vida, y no es así. A mí, voy a hablar en primera persona, como dice Ana, que es lo correcto. A mí me pasan cosas como a todos. Yo tengo 2 hijos fallecidos y sé que hay personas que tienen 3 y 4, sé que no estoy exenta de nada, pero gracias a haber adoptado esta filosofía de vida, ¿no? Que como Paco siempre nos dijo, aquí no hay facilismo, hay autoexigencia. Yo he decidido hacerlo y a mí he aprendido a vivir de otra manera desde hace muchísimos años y trato, porque no es una tarea, nadie puede jactarse de decir hasta acá, porque mientras uno está de pie tiene que seguir aprendiendo, también de ser un agente multiplicador, una persona contagiadora, en llevar un mensaje siempre de esperanza, en tener una palabra
para ese otro que está vulnerable, necesitado. Pero bueno, todo esto lo tenemos que hacer a través de nuestras acciones. Y todo esto lo podemos ver. La teoría está, pero si nosotros la ponemos en práctica podemos ver los resultados, como dice Hugo. Primero en nosotros mismos, porque yo no soy la misma persona. Entonces, en base a mis acciones tengo que saber reconocer lo que era, lo que fui, lo que soy y lo que puedo llegar a ser cada día si realmente quiero seguir aprendiendo. Entonces, tenemos todos la posibilidad y aquí se acaban las excusas, como dice Graciela. Está al alcance de todos. Perdón, a mí lo que me parece del doctor Hugo es el valor que él encontró en la logoterapia para después trasladarlos a su paciente. Y con ese encuentro de él en la logoterapia, cuánto mejor habrá ayudado a sus pacientes. Eso me parece... Es que entre bambalinas, después Hugo nos contaba, que las enfermeras les decían, entre ellas se decían, ¿qué le pasa al doctor? Que no es el mismo. Es el mismo, pero no es el mismo. ¿Quién lo cambió? ¿Por qué cambió? Qué lindo. ¿Por qué se humanizó? Claro. Entonces, él lo traía a la mesa de café cuando nos reuníamos y charlábamos con él, como un descubrimiento. Qué hermoso habrá sido para ustedes escuchar eso. Por eso digo que ese tramado, sí. Lo que está en la logoterapia es obvio, es una mínima parte de los testimonios, porque además la única consigna para armar los, digamos, el trío o la gente que tenía que dar un testimonio, que yo a veces les ponía título de los maestros, de ama de casa, los trabajadores, era decir, ¿qué significó para ustedes la logoterapia? O sea, no había dictado de nada, no les decíamos, vos tenés que decir esto. Lo único que yo hacía en el café de la biblioteca del Centro Cultural, que había un café lleno de gente siempre, Catamarca 25 de mayo, me traían el borrador para calcular el tiempo. Claro. Porque éramos muchos para hablar, pero decir cambia esto por este concepto, no, son todos testimonios de vida. Y eso durante 30 y pico de años en que Paco dio clase, era constante. Y muchas veces, Susana lo habrá escuchado ahí antes de bajar las escaleras para la sala, decirle a los que hacía 10, 11 años que iban, ¿a qué vienen ustedes? Dejen lugar para los nuevos. Y la respuesta, ¿cuál era? Seguimos aprendiendo. Porque era digamos, un ejercicio que hacíamos, un termómetro que nos poníamos nosotros mismos. Sí, este concepto ya lo dijo Paco hace 2 años, que viene diciendo lo mismo, pero que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el concepto es el mismo, la que había cambiado. Claro, el crecimiento que hacíamos nosotros. Esa era la medida. La riqueza de la humanización. Además, sería, convengamos que el gallego tenía una atracción porque querían escucharlo a él. Eso es innegable. Bueno, como Ana acaba de manifestar, yo no estoy inventando nada, es verdad. Ella nos decía, controlaba el tiempo, 3 minutos. Ahora soy yo la que le dice a Ana, Ana, se te acaba el tiempo.
494 1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494 1010. Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida. J&B Pañalera, especializados en higiene para adultos, jóvenes y bebés. Pañales para adultos elastizados, apósitos, ropa interior descartable, refuerza pañal, zaleas descartables, variedad y calidad. Atendido por sus dueños. Te esperamos de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16:30 a 20 horas. Sábados de 9:30 a 14 horas. Consultas al 223-565-7135. J&B Pañalera, Avenida Libertad 4434. J&B Pañalera. Estamos otra vez en contacto con nuestros oyentes y queremos ahora compartir la opinión de profesionales de la logoterapia, de logoterapeutas, amigos nuestros, amigos de Paco, que expresan su cercanía y su reconocimiento a la tarea de Paco Bretones en el prólogo de algunos de tres de sus libros. Hemos extractado fragmentos porque si no sería muy larga la presentación, pero me pareció oportuno también saber la opinión de personas expertos, especialistas en el tema de la logoterapia, con muchos años de carrera y de profesionalidad, que además del cariño y el reconocimiento, creo que son testimonios muy objetivos. El doctor Oscar Ricardo Oro prologó el primer libro, La logoterapia es obvia, aquí en Mar del Plata, con la concurrencia de muchísima gente, y siempre agradecidos por su reconocimiento y su cariño incondicional para con nosotros. El doctor Oro se manifiesta de esta manera, dice: tal vez en el contexto de la bibliografía frankliana este trabajo sea el más vivencial que se haya escrito. Es la logoterapia vivida o logoterapia en acción. Y seguimos. Lo considero valioso porque se mueve entre el hombre y la mujer de la calle, sin discriminación de ningún tipo, probando así la sencillez y sentido común que habita en la logoterapia. Y no solo probando, sino dando testimonio que la logoterapia es obvia. Podríamos decir que las páginas de este libro son un laboratorio o un taller de logoterapia, pero en ambos casos serían ámbitos muy fríos para captar todo el calor que pone Paco, en este clima no le podemos llamar doctor Bretones, para hacernos vivir y sentir su logoterapia en acción. Por ello preferiría llamar el caldero de la logoterapia, donde se suceden la existencia junto con las situaciones límite de Jasper o la tríada trágica de Frank. El arte de Bretones fue traducir lo profundo del ser humano en palabras sencillas, que las podríamos sintetizar en algo que también puede resultar útil para quien decida leer este libro. No piensen en sentirse mejor, pensemos en ser mejores.
o como dice Frankl, del continuo hacer el bien deriva, al final, el ser bueno. Oscar Ricardo Oro, Buenos Aires, junio de 1995. En las charlas que hemos tenido con el doctor Oro, con Oscar, especialmente las que ha tenido Paco, siempre surgía el tema de que Paco tenía que volver a la universidad e imponer la logoterapia en los claustros universitarios. Y Paco le decía, yo estoy en la base, en el llano, el hombre común de la calle. Si podemos ahora, hoy en día, ver la multiplicación, después de tantos años de salas colmadas de alumnos, cómo cumplió su cometido, desde el hombre común de la calle, porque decía, la universidad, la facultad, tienen poder de elección y es para una determinada, un determinado rango de profesionales. Pero también Paco le decía al hombre común de la calle a tantos profesionales que no sabían nada de Frankl y que se equiparaban al hombre común de la calle sin necesidad de tener un título universitario o ser un profesional. Esa también fue, digamos, fue una actitud muy importante de parte de Paco, tener, por entenderlo de alguna manera, un mismo nivel de personas. Los que no conocíamos nada de Frankl y los profesionales de la salud, de la medicina, de la abogacía, de cualquier otra profesión. Todos nos inauguramos en el conocimiento de la teoría de Frankl. Después tenemos en la logoterapia operacional La vida como tarea, también, ¿no? El testimonio de un increíble, el prólogo de Omar Lasarte, el doctor Omar Lasarte de Mendoza. Que dice así: por mi parte, al sumergirme en este libro, he percibido la humanidad y la trascendencia de una obra sublime de amor, y he sentido la presencia de un autor autotrascendente que valientemente participó y convivió con seres humanos desesperados por su dolor o marginados por sus delitos. Así descubrió que, cuanto más vacíos nos dejan las situaciones límite, más propicia se hace la ocasión para la presencia de la fuerza del espíritu, siempre y cuando vaya acompañado este vacío de lo que la logoterapia llama valores de actitud. En mi opinión, habría que fomentar el desarrollo de esta línea que ha trazado Bretones. Hay una necesidad, un reclamo de la gente común al respecto. Recuerdo en un congreso sobre el pensamiento latinoamericano que, al terminar mi exposición sobre la logoterapia, uno de los concurrentes preguntó si esta no podría ser materia para un trabajo en grupos. Reconocí que era muy acertada su acotación, pero que hasta ese momento lo grupal no había tomado el desarrollo suficiente. Pienso que ahora, con esta experiencia y este libro de Bretones, ya hay una buena base para avanzar más osadamente por ese campo de aplicación con amplia repercusión social. Bien puede decir ahora el amigo Francisco Paco Bretones que ha cumplido con amor y gratitud una de las últimas indicaciones del maestro Frankl. Omar Lasarte, Mendoza, 29 de agosto de 1997. Yo estaba pensando, mientras te escuchaba, Susana, en los pasillos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde se hicieron los congresos nacionales y latinoamericanos de logoterapia. Después de cada disertación de presentación de tema, era un hervidero, porque podíamos acercarnos a las personas que habían estado dando la charla en el café, en los pasillos, en la misma aula, y era seguir ávidos
con el tema, las preguntas, las respuestas. Me corrijo en una expresión de hace unos minutos. Ahí se comprobaba el entramado de las relaciones, porque estábamos ávidos, y yo hablo por Paco, me acuerdo por supuesto del doctor Lasarte, y porque eran especialistas, eran como lumbreras, por supuesto sin hablar de necesidad de comentar sobre oro, ¿no? Y el doctor Echeverry, el doctor Chirinos y el doctor Acevedo eran inalcanzables, pero ellas eran accesibles, o sea, no era el doctor, el médico, el sabio que hablaba y que uno no se podía acercar, sino que una vez que bajaban del escenario, en el café, en el pasillo, con dos sillitas enfrentadas, se seguía hablando. Y entonces cuando uno escucha de una manera muy resumida conceptos tan valiosos acerca de alguien que no hacía mucho tiempo que se dedicaba a la logoterapia, porque acá el Centro de Estudio de Logoterapia de Mar del Plata se fundó en 1988. 88 fue el tercer congreso que se hizo acá. Entonces era todo nuevo, pero era tal el ímpetu, el entusiasmo, las horas que dedicó Paco a armar el grupo y el curso, que después del tercer congreso que se hizo acá en Mar del Plata, de un grupo de 60 terminó teniendo alumnos en un curso de más de 200 personas durante muchos años. Entonces, fueron ocasiones en que indudablemente desde nosotros, digamos desde Paco, yo acompañando nada más, que no se durmió en los laureles. Él, entre comillas, no se la creyó que era tan importante. Él sabía que lo que decía era importante y tenía una manera de comunicarlo, él lo sabía. Yo digo, después de la carrera eclesial, tenés el don de la palabra y de la oratoria, y así entran las cosas, te gustara o no. Ya lo sabemos en la escuela de vida, el hijo ya no sirve para nada y sonamos ahí. Porque además no lo decía en el tono como lo estoy diciendo yo, ¿no? Los hijos no nos sirven, porque no son. Después, si le dábamos tiempo a nuestra mente de seguir el hilo de la conversación, podíamos darnos escuchar, no sirven porque no son cosas, no son propiedad y todo. Pero la primera expresión era petrificante. Yo creo que eran frases para el cachetazo de realidad, ¿no? Sí. Porque Pero detrás de esa frase... Después llegamos a esa conclusión. Claro, pero primeramente... Y ahora tenemos el logoterapia Camino de Automanización. Las palabras están escritas por el doctor Juan Alberto Echeverry, que después yo les voy a comentar algo que ya lo saben, a lo largo de los programas lo hemos dicho. En Paco se condensa buena parte del ideario frankliano, sus 3 categorías de valores para la procura del sentido de la vida: el trabajo original y creador, el amor hacia los demás que deviene en diversidad articulada, y el sufrimiento que exalta la riqueza insoldable del Homo Patiens. Querido Paco, creo ver en vos a más de un real profeta de la verdadera logoterapia, un transgresor, con lo que la completás e innovás al ir más allá del contrato establecido por la historia oficial. Bienvenido vos, militante de la utopía, porque un mundo mejor es posible y necesario. Juan Alberto Echeverry, marzo de 2006. El doctor Echeverry, en el Congreso Nacional de Logoterapia en la ciudad de San Luis, en 1991, cuando después de leer en el programa que el sábado a las 17 horas se hablaba de la muerte de un hijo, Paco y yo nos intentamos salir de la facultad para ir a tomar un café en otro lugar y estaba por supuesto todo cerrado, a hora de la siesta. Nos buscó, nos encontró en el café de la facultad y nos dijo: ustedes tienen que escuchar el testimonio de los fundadores de Renacer. O sea, él había estado en contacto con los fundadores de Renacer
y sabiendo la historia nuestra, de la historia de vida nuestra, conociendo que la muerte de Ana Laura, dijo, ustedes tienen que escucharlos. O sea que en parte, Renacer en Mar del Plata se fundó gracias a la insistencia de Juan Alberto Echeverri, un gran amigo. Bueno, queridos amigos, espero que hayan disfrutado este programa como nosotros. Un reconocimiento enorme a nuestro querido maestro. Les agradezco la compañía y les digo hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Bueno, será hasta el sábado próximo, si Dios quiere, y un beso al cielo. Nosotros cada programa de radio, especialmente con un tema como este, ejercitamos el volver a vivir. Volvemos a vivir quiere decir recordar lo vivido, y no nos duele volver a vivir, recordar, porque tenemos mucha riqueza humana, mucha riqueza de testimonios. Nosotros mismos hemos colaborado con nuestro testimonio en la vida de tantas personas, y especialmente cuando se habla de Paco, es innegable que tiñe todo, por lo menos en la vida de quienes estamos aquí y en la mía superlativamente. Volvemos al corazón. Volvemos al corazón. Bueno, nos reencontramos el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias. Cada instante. GDS Radio Mar del Plata. Porque juntos es mucho mejor. GDS Radio Mar del Plata. Junto a la radio.